Marriage Story empieza con una trampa emocional muy sencilla. Nos hace escuchar amor antes de mostrarnos la ruptura. No empieza con gritos, no empieza con abogados, no empieza con una escena escandalosa de traición. Empieza con dos personas recordando lo que aman una de la otra. Charlie recuerda las pequeñas cualidades de Nicole. Nicole recuerda las pequeñas cualidades de Charlie. Y durante unos minutos parece que estamos entrando en una historia sobre una pareja que todavía se mira con ternura, una familia que todavía puede salvarse, un matrimonio que quizás solo está pasando por una mala estación. Pero esa es precisamente la herida de la película. Porque Marriage Story, escrita y dirigida por Noah Baumbach, no trata de dos personas que dejaron de amarse de manera simple. Trata de algo mucho más doloroso. Dos personas que todavía saben por qué se quisieron, pero ya no saben cómo vivir juntas sin hacerse daño. Y por eso la película duele de una forma tan directa. No construye el divorcio como una guerra entre un héroe y un villano. Lo construye como una acumulación de decisiones, silencios, orgullos, renuncias y malentendidos que un día se vuelven demasiado pesados para seguir cargándolos. La historia gira alrededor de Charlie Barber y Nicole Barber. Charlie, interpretado por Adam Driver, es un director de teatro en Nueva York. Es talentoso, seguro, obsesivo, respetado dentro de su pequeño mundo creativo. Nicole, interpretada por Scarlett Johansson, es actriz. Antes tuvo una carrera en cine, después se convirtió en parte fundamental de la compañía teatral de Charlie y poco a poco empezó a sentir que su propia identidad se estaba haciendo más pequeña dentro del matrimonio. Esa es la primera gran tensión de la película. Charlie ve la relación como una colaboración. Nicole la recuerda como una absorción. Para Charlie, ellos construyeron una vida juntos en Nueva York. Una compañía, una familia, una forma de una rutina. Para Nicole, esa misma vida se convirtió en una habitación donde la voz de Charlie siempre sonaba más fuerte. Él decidía con claridad. Él sabía lo que quería. Él tenía el centro. Y ella, que también tenía talento, deseo, intuición y ambición, terminó moviéndose alrededor de ese centro como si su lugar natural fuera acompañar. La película no necesita decir esto con discursos enormes desde el principio. Lo deja a respirar en los detalles. Charlie parece amoroso, pero también parece acostumbrado a que el mundo se ordene según su lógica. Nicole parece cálida, pero también se nota cansada de explicarse. Y entre los dos está Henry, su hijo, que no entiende toda la arquitectura emocional del conflicto, pero sí siente sus consecuencias. Henry es el corazón silencioso de Marriage Story, no porque la película lo convierta en un símbolo vacío, sino porque cada decisión adulta termina cayendo sobre él. La pregunta del divorcio nunca es solamente ¿qué quiere Nicole o qué quiere Charlie? La pregunta se vuelve, ¿dónde va a vivir Henry? ¿Quién lo acompaña? ¿Qué ciudad será su hogar? ¿Cómo se reparte el amor cuando el calendario empieza a dividirlo todo? En teoría, Charlie y Nicole quieren separarse de manera tranquila, quieren evitar una batalla, quieren ser civilizados, quieren creer que su inteligencia emocional será suficiente para atravesar el proceso sin destruirse. Y ahí está una de las verdades más crueles de la película. Muchas personas entran en una separación pensando que su amor pasado las protegerá del daño futuro. Pero cuando entran el dinero, la custodia, la distancia, el resentimiento y los abogados, el lenguaje cambia. Lo que antes era una conversación íntima se convierte en una estrategia. Nicole se muda a Los Ángeles con Henry porque va a trabajar en un piloto de televisión. Ese movimiento, que al principio puede parecer temporal, abre una grieta enorme. Para ella, Los Ángeles representa regreso, familia, oportunidad, una vida donde puede volver a ser alguien por sí misma. Para Charlie, Los Ángeles aparece como una amenaza contra la vida que él creía establecida en Nueva York. Y ahí la película hace algo muy inteligente. Convierte dos ciudades en dos versiones del matrimonio. Nueva York es el mundo de Charlie. Es el teatro, la compañía, los ensayos, los premios, los apartamentos pequeños, el ritmo que él entiende. Los Ángeles es el mundo donde Nicole puede recuperar una parte de sí misma, cerca de su madre, de su hermana, de una industria que la mira de otra manera. No es solo una pelea geográfica. Es una pelea por la interpretación de la vida compartida. ¿La familia pertenece al lugar donde Charlie construyó su obra o pertenece al lugar donde Nicole puede respirar sin pedir permiso? Al principio, Charlie no comprende la gravedad de lo que está pasando. Cree que la separación puede organizarse con buena voluntad. Cree que Nicole todavía comparte las mismas reglas invisibles. Cree que volverán a resolverlo como dos personas razonables. Pero Nicole ya está en otro punto del proceso. Ella ya lloró antes, ya pensó antes, ya habló consigo misma antes de que Charlie entendiera que la conversación había cambiado de nivel. Esta diferencia de ritmo es clave. En muchas rupturas, una persona recién descubre el incendio cuando la otra lleva meses oliendo el humo. Charlie siente que todo sucede demasiado rápido. Nicole siente que todo sucedió demasiado lento. Entonces aparece Nora Fanshawe, interpretada por Laura Dern. Y con Nora, Marriage Story cambia de temperatura. Nora no entra como una villana caricaturesca.
Entra con sonrisa, con seguridad, con palabras suaves, con una energía casi maternal. Escucha a Nicole, la valida, le da espacio para contar su versión. Y esa primera escena de Nicole en la oficina de Nora es fundamental porque por primera vez Nicole puede narrar el matrimonio sin Charlie al lado. Puede decir que se sintió pequeña, puede decir que sus deseos fueron absorbidos, puede decir que lo que parecía una vida creativa compartida también fue una forma de desaparición. La película entiende algo muy profundo. En un divorcio, quien logra contar mejor la historia muchas veces gana poder. No se trata solo de hechos, se trata de encuadre, de tono, de qué detalles se vuelven importantes, de qué dolor parece más legítimo, de quién parece más responsable. Nora sabe eso, y por eso su trabajo no es únicamente legal, también es narrativo. Ella toma el dolor de Nicole y lo convierte en una posición. Convierte la frustración en argumento, convierte la vulnerabilidad en ventaja. Charlie, en cambio, llega tarde a esa realidad. Él todavía cree que hay una versión privada del conflicto que puede protegerlos, pero el sistema legal no trabaja con la intimidad como la entiende una pareja. Trabaja con documentos, jurisdicciones, plazos, dinero, evaluadores, declaraciones y tácticas. Lo que para Charlie era una separación entre dos personas que se conocen demasiado, se convierte en un caso donde cada palabra puede usarse como arma. Y lo más triste es que Charlie y Nicole no son monstruos. Ese es el motivo por el que la película se siente tan honesta. Charlie puede ser egoísta, controlador, distraído ante las necesidades de Nicole, pero también ama a su hijo, también ama su trabajo, también amó a Nicole. Nicole puede ser dura, estratégica, incluso injusta desde la mirada de Charlie, pero también necesita salir de una vida donde sentía que su nombre se había convertido en una extensión del nombre de él. Baumbach filma esa contradicción sin resolverla de manera fácil. No nos dice esta persona tiene toda la razón. Nos obliga a ver cómo dos verdades pueden chocar hasta destruir una casa. Por eso el título es tan importante. Marriage Story no se llama Divorce Story. Aunque la película trate del divorcio, lo que realmente examina es el matrimonio que todavía existe debajo de la separación. Cada pelea duele porque hubo intimidad. Cada acusación pesa porque la otra persona sabe exactamente dónde golpear. Cada recuerdo hermoso se vuelve más cruel porque demuestra que aquello no fue falso. La película no dice que el amor nunca existió, dice algo más devastador. El amor existió, pero no fue suficiente para organizar una vida justa entre los dos. En la primera parte de la historia, el espectador empieza a notar que la separación no avanza en línea recta. Avanza como una negociación emocional donde cada intento de calma es seguido por una nueva complicación. Charlie viaja entre Nueva York y Los Ángeles. Quiere mantener su lugar como padre, quiere proteger su carrera, quiere no perder el control. Pero la distancia lo obliga a actuar dentro de un territorio donde Nicole ya tiene más apoyo, más claridad y una abogada mucho más preparada para pelear. Al mismo tiempo, Nicole está descubriendo algo que también la asusta. Recuperar la voz no significa quedar libre del dolor. Ella puede sentirse más fuerte con Nora, puede sentirse escuchada por primera vez, puede imaginar una nueva vida en Los Ángeles. Pero eso no borra el pasado con Charlie, ni borra la familia que construyeron, ni borra la culpa de ver cómo una decisión necesaria puede herir a alguien que todavía forma parte de su historia. Ahí está la madurez de Marriage Story. No trata la libertad de Nicole como una victoria limpia, ni trata el sufrimiento de Charlie como prueba absoluta de inocencia. Los dos pierden algo, los dos se defienden, los dos exageran, los dos recuerdan selectivamente, los dos aman a Henry, y los dos en distintos momentos confunden amor con posesión, cuidado con control, justicia con castigo. La película también tiene una forma muy particular de mirar los espacios. Los apartamentos, las oficinas, los teatros, las casas familiares y los pasillos legales no son solo lugares, son territorios emocionales. En Nueva York, Charlie parece moverse con dominio. En Los Ángeles, parece un visitante incómodo dentro de su propia vida. Nicole, al revés, empieza a ocupar más espacio cuando vuelve a su entorno. Esa diferencia visual cuenta parte del divorcio sin necesidad de explicarlo todo. Y mientras más avanza la historia, más claro queda que el conflicto central no es solamente quién se queda con Henry o dónde vivirá la familia. El conflicto verdadero es quién tiene derecho a definir lo que fue ese matrimonio. Para Charlie la historia puede sonar así. Él y Nicole eran una pareja creativa, tenían un hijo, estaban construyendo algo valioso, y de repente ella se fue a Los Ángeles y dejó que los abogados convirtieran una separación triste en una guerra. Para Nicole la historia puede sonar muy diferente. Ella entregó años de su vida a la visión de Charlie, se adaptó a su ciudad, a su compañía, a su ritmo, y cuando por fin quiso recuperar su propio deseo, él lo interpretó como traición. Las dos versiones tienen verdad, las dos versiones tienen puntos ciegos, y esa es la razón por la que Marriage Story se siente tan humana, porque en la vida real, muchas rupturas no se explican con una sola escena de culpa, se explican con años de pequeñas renuncias que una persona normaliza y la otra ni siquiera registra. En esta primera etapa, la película coloca las piezas sobre la mesa. El amor pasado, el hijo compartido, la ciudad partida, la carrera de Charlie, la recuperación de Nicole, la entrada de Nora y la amenaza de un sistema legal que promete orden.
pero muchas veces produce más violencia emocional. Todo parece todavía contenido. Todavía hay sonrisas, todavía hay momentos de educación, todavía hay una idea de que se puede salir de esto sin destrozarse. Pero la tensión ya está creciendo, porque Charlie todavía no entiende cuánto puede perder. Nicole todavía no sabe cuánto tendrá que endurecerse. Henry todavía no sabe que su vida será organizada por adultos que dicen actuar por amor, pero que pronto empezarán a hablar el idioma de la estrategia. Y el espectador, desde el principio, entiende algo terrible. Cuanto más intenten demostrar que son buenos padres, buenos artistas y buenas personas, más cerca estarán de mostrar sus partes más frágiles. Así, Marriage Story no abre como un melodrama exagerado. Abre como una herida que todavía intenta comportarse bien. Y esa herida poco a poco va a dejar de obedecer. Cuando Nicole llega a Los Ángeles, la película no la presenta como alguien que simplemente escapa. La presenta como alguien que vuelve a respirar. Ese matiz es importante, porque Marriage Story no quiere que veamos Los Ángeles como una fantasía perfecta ni como una solución mágica. Los Ángeles es familia, trabajo, sol, espacio. Una casa donde Nicole puede apoyarse en su madre y su hermana, pero también es un lugar lleno de incertidumbre. Nicole no llega allí con una vida completamente resuelta. Llega con una oportunidad profesional, con su hijo, con cansancio acumulado y con una pregunta que todavía no sabe contestar del todo. ¿Quién soy cuando ya no estoy dentro de la vida de Charlie? Durante años, Nicole fue vista por mucha gente como parte del mundo de Charlie. Ella actuaba en sus obras, se movía en su compañía, compartía su círculo creativo. Y aunque Charlie la admiraba, esa admiración estaba mezclada con una forma de control que él no siempre reconocía. Él podía ver su talento, pero muchas veces lo veía dentro de la forma que a él le servía. Nicole era brillante, sí, pero brillante en el escenario que Charlie había construido. Por eso su regreso a Los Ángeles tiene tanto peso emocional. No es solo un cambio de ciudad. Es el intento de recuperar una versión anterior de sí misma, una versión que existía antes de convertirse en esposa de Charlie, antes de ser madre de Henry, antes de que sus decisiones empezaran a pasar por el filtro de otra persona. En esa etapa, Nicole no se mueve como una mujer triunfante, se mueve como alguien que todavía está aprendiendo a decir lo que quiere sin pedir disculpas. Y por eso su encuentro con Nora es tan poderoso, porque Nora le ofrece algo que Charlie ya no puede ofrecerle. Una escucha completa, sin interrupciones, sin correcciones, sin que su dolor sea convertido inmediatamente en un problema práctico. La escena en la oficina de Nora funciona casi como una confesión. Nicole empieza a hablar, y lo que sale no es una simple lista de quejas. Sale una historia de desaparición lenta. Recuerda cómo conoció a Charlie, cómo se enamoró de su inteligencia, de su intensidad, de la manera en que él parecía tener una visión para todo. Pero esa misma visión, con el tiempo, empezó a ocupar demasiado espacio. Nicole quería dirigir, quería elegir, quería tener una vida que no fuera siempre una extensión de la carrera de él. Y cada vez que intentaba mover algo, la gravedad de Charlie parecía devolverla al mismo lugar. Lo doloroso es que Charlie no necesitaba ser cruel para causar ese daño. A veces basta con estar demasiado seguro de uno mismo. Basta con creer que lo que uno quiere es naturalmente lo mejor para todos. Charlie no se ve como un hombre que aplasta a Nicole. Se ve como un artista comprometido, como un esposo que construyó una vida con ella, como un padre que quiere mantener unida la estructura familiar. Pero desde la mirada de Nicole, esa estructura ya estaba inclinada desde hace años. Nora entiende esto de inmediato, y lo que hace es tomar la emoción dispersa de Nicole y convertirla en una historia legalmente útil. Allí empieza uno de los movimientos más incómodos de la película. El dolor privado necesita transformarse en argumento público. Nicole no solo debe sentir que sufrió, debe poder demostrar que su versión tiene fuerza, debe organizar los recuerdos, debe explicar por qué Los Ángeles puede ser su hogar y el de Henry, debe presentarse no como una persona confundida, sino como una madre con claridad. Y Nora es experta en eso. Laura Dern interpreta a Nora con una mezcla fascinante de calidez y cálculo. Puede tocar el brazo de Nicole con ternura, puede hablarle con una voz dulce, puede hacerle sentir protegida, pero debajo de esa suavidad hay una precisión feroz. Nora sabe que el sistema no premia solamente la verdad emocional, premia la preparación, el control del relato, la anticipación del ataque. Y si Nicole no se prepara, Charlie, aunque no quiera destruirla, puede terminar imponiendo su versión simplemente porque tiene costumbre de ocupar el centro. Aquí la película muestra una de sus ideas más fuertes. En una separación, incluso las personas que quieren ser justas pueden terminar necesitando armas. Nicole no quería una batalla legal agresiva, Charlie tampoco. Pero el problema es que ambos quieren cosas incompatibles mientras siguen imaginando que su buena intención debería bastar. Nicole quiere una vida en Los Ángeles. Charlie quiere que Henry y la familia sigan atados a Nueva York. Nicole quiere que su nuevo comienzo sea reconocido como legítimo. Charlie lo interpreta como una alteración temporal, una especie de error que se puede corregir. Y cuando dos personas no están de acuerdo sobre cuál es el hogar real de su hijo, la amabilidad empieza a quedarse sin espacio. El primer gran cambio sucede cuando Charlie recibe los papeles.
Ese momento rompe la ilusión de que todavía están manejando el proceso de forma íntima. Para Nicole, contratar a Nora significa protegerse. Para Charlie, recibir documentos legales significa sentirse traicionado. Los dos pueden tener razón desde su propia experiencia. Nicole siente que, si no toma la iniciativa, volverá a ser absorbida por la lógica de Charlie. Charlie siente que Nicole ha cambiado las reglas sin avisarle, que ha convertido una conversación familiar en un enfrentamiento formal. Esta es la tragedia cotidiana de Marriage Story. Cada gesto de defensa de uno se siente como agresión para el otro. Nicole no se despierta una mañana queriendo hacerle daño a Charlie, pero sí quiere dejar de acomodarse a él. Charlie no quiere perder a Henry, pero su insistencia en Nueva York también revela una incapacidad para aceptar que Nicole ya no está viviendo dentro de su mapa. Ambos hablan de familia, pero cada uno está defendiendo una definición distinta de familia. En Los Ángeles, Nicole está rodeada de una red emocional que Charlie no controla. Su madre la quiere, aunque también mantiene una relación afectuosa y complicada con Charlie. Su hermana intenta ayudar, pero se siente atrapada entre la lealtad familiar y el miedo al conflicto. La casa de la madre de Nicole tiene una energía muy diferente al mundo teatral de Nueva York. Es más luminosa, más abierta, más caótica, menos intelectualizada. Y precisamente por eso Charlie parece desubicado cuando entra allí. No es su escenario. No conoce las reglas, no manda en el ritmo. La película utiliza esa incomodidad para mostrar cómo el divorcio cambia el territorio de poder. En Nueva York, Charlie era el director. En Los Ángeles, se convierte en visitante. Tiene que pedir, adaptarse, esperar, desplazarse. Su autoridad natural pierde fuerza y esa pérdida lo irrita más de lo que él mismo quiere admitir. Nicole, por su parte, empieza a ganar una voz más clara, pero esa claridad viene con un precio. Cada paso legal la aleja un poco más de la versión amable del divorcio que ambos habían imaginado. Nora le explica el mundo como es, no como Nicole quisiera que fuera. Le muestra que si Charlie consigue establecer Nueva York como centro de la vida de Henry, Nicole podría perder la libertad que está tratando de construir. Le muestra que ser razonable sin protección puede ser peligroso cuando la otra parte también tiene deseos fuertes. Así Nicole debe aprender una nueva forma de hablar. Ya no basta con decir, me sentí invisible. Ahora debe decir, esta es la estructura de cuidado, este es el hogar, esta es la rutina, esta es la oportunidad, esta es la razón por la que Henry debería quedarse aquí. Su dolor necesita pruebas, su instinto necesita papeles, su maternidad necesita calendario. Y eso es profundamente triste. Porque Marriage Story muestra que el divorcio no solo separa a dos personas, también traduce sus vidas a un idioma más frío. Las mañanas con Henry, los viajes entre ciudades, los horarios de trabajo, los apartamentos, las visitas, las llamadas, todo se convierte en material de negociación. Lo que antes era flexible porque había confianza, ahora debe ser definido porque la confianza se está rompiendo. Charlie tarda en aceptar esta nueva realidad. Sigue pensando que Nicole y él tienen una historia demasiado profunda para terminar hablando como enemigos. Pero esa historia profunda es precisamente lo que hace que el conflicto sea tan peligroso. Se conocen demasiado. Saben qué frases hieren. Saben qué recuerdos pueden usarse como prueba. Saben qué defectos del otro son reales y cuáles pueden exagerarse. Nicole sabe que Charlie fue infiel. Charlie sabe que Nicole se sintió frustrada durante años. Nicole sabe que Charlie puede ser absorbente. Charlie sabe que Nicole puede dejar que otros peleen por ella cuando ella no quiere parecer cruel. Todo ese conocimiento íntimo que antes pertenecía al matrimonio empieza a desplazarse hacia el divorcio. La entrada de Nora marca entonces un antes y un después. Antes, la separación todavía podía imaginarse como una conversación triste entre dos personas. Después, se convierte en un procedimiento donde cada movimiento tiene consecuencia. Nora no inventa el conflicto, pero sí lo organiza. No crea el resentimiento, pero lo vuelve efectivo. No destruye el matrimonio, porque el matrimonio ya venía roto, pero sí acelera el momento en que Charlie entiende que ya no puede negociar solo con Nicole como si todavía compartieran el mismo centro. Y mientras Nicole avanza en Los Ángeles, la película nos obliga a mirar su libertad sin romantizarla, porque recuperar la voz no significa dejar de sufrir. Nicole puede sentirse más escuchada con Nora, puede sentirse más protegida por su familia, puede empezar a imaginar una carrera propia en televisión, pero todavía está separándose de alguien que fue su compañero, su director, su amor y el padre de su hijo. La independencia no borra la ternura, la decisión no borra la memoria. Por eso Scarlett Johansson interpreta a Nicole con una mezcla de firmeza y fragilidad. Hay momentos en que parece segura de lo que está haciendo y otros en que se nota que esa seguridad fue construida con esfuerzo. Nicole no quiere volver a ser la mujer que cedía siempre, pero tampoco quiere convertirse en una persona que solo sabe atacar. Está intentando encontrar una línea casi imposible, defenderse sin deshumanizar a Charlie. Esa línea se vuelve más difícil a medida que Charlie empieza a reaccionar.
Porque cuando él comprende que Los Ángeles no es una pausa, sino una posibilidad real de nueva vida, deja de actuar como si todo fuera temporal. Empieza a buscar abogado, empieza a entender que el caso puede definirse en California, empieza a sentir que cada día fuera de Nueva York debilita su posición, y entonces el divorcio entra en una fase más dura, donde el amor por Henry se mezcla con orgullo, miedo, dinero y territorio. La gran pregunta ya no es si Nicole y Charlie se aman o se amaron. La pregunta es quién tendrá que renunciar a la versión de futuro que todavía está defendiendo. Nicole ya renunció mucho según su propia historia. Charlie siente que ahora le piden renunciar a su hijo, a su ciudad, a la vida que construyó. Y Henry, sin saberlo, queda en el centro de una batalla donde ambos adultos repiten que actúan por él, mientras cada uno también intenta salvar una parte de sí mismo. En esta segunda parte de la película, Marriage Story deja de ser solamente el retrato íntimo de una pareja rota y empieza a convertirse en una observación feroz sobre el sistema que rodea esa ruptura. Un sistema que promete resolver pero obliga a endurecer. Un sistema que necesita versiones claras, aunque la vida real sea contradictoria. Un sistema que pregunta quién tiene razón cuando a veces la verdad más dolorosa es que nadie tiene toda la razón y nadie está completamente libre de culpa. Nicole encontró una voz, pero al encontrarla, también abrió una puerta que ya no puede cerrarse fácilmente. Y al otro lado de esa puerta, Charlie está a punto de descubrir que perder el control no es una posibilidad abstracta, es el nuevo centro de su vida. Charlie no entra en el divorcio como un hombre preparado para perder. Ese es uno de los rasgos más importantes de su personaje. Charlie está acostumbrado a dirigir. En el teatro su trabajo consiste en mirar una escena, corregir el ritmo, colocar a cada actor en el lugar exacto, encontrar el tono, ajustar la energía y convertir el caos humano en una forma controlada. Su talento nace de esa capacidad, su prestigio también. Pero en su divorcio con Nicole, esa misma costumbre se convierte en una debilidad, porque Charlie intenta dirigir una historia que ya no le pertenece por completo. Al principio, él cree que la separación todavía puede manejarse con la lógica de una pareja inteligente. Cree que Nicole y él pueden hablar, discutir, llorar, pero finalmente llegar a un acuerdo sin que el proceso se convierta en algo brutal. En su cabeza, Nueva York sigue siendo el centro natural de la familia. Henry nació dentro de esa vida, Charles trabaja allí, su compañía está allí, la estructura que conoce está allí. Los Ángeles para él parece una extensión temporal de la carrera de Nicole, no una nueva raíz. Pero la película nos muestra que esa interpretación ya llega tarde. Nicole no está probando una ciudad, está probando una vida. Y Charlie tarda demasiado en entenderlo porque su dolor se mezcla con orgullo. Él ama a Henry y ese amor es real. Pero también siente que si acepta a Los Ángeles como hogar de Henry, estaría aceptando que Nicole tenía razón al salir. Estaría aceptando que la vida que él construyó no era suficiente para ella. Estaría aceptando que su idea de familia, de arte y de hogar podía haber sido demasiado estrecha. Por eso la batalla entre Nueva York y Los Ángeles no funciona solo como una disputa logística, es una batalla simbólica. Nueva York representa la identidad de Charlie, el teatro serio, la comunidad artística, la disciplina, la obra, la reputación. Los Ángeles representa para Nicole la posibilidad de volver a elegir, de trabajar en televisión, de estar cerca de su familia, de dejar de ser simplemente la actriz dentro del universo creativo de su esposo. La pregunta legal parece simple, ¿dónde vivirá Henry? Pero debajo de esa pregunta hay otra mucho más íntima. ¿Cuál de los dos relatos del matrimonio será reconocido como verdadero? Charlie empieza a buscar abogado porque entiende que ya no puede improvisar. Y en ese proceso la película lo coloca en situaciones que lo humillan de manera silenciosa. Tiene que viajar constantemente. Tiene que encontrar lugares donde quedarse. Tiene que demostrar que puede ser un padre presente en una ciudad donde no vive realmente. Tiene que adaptar su trabajo, su dinero y su tiempo a un sistema que no se mueve con la flexibilidad emocional que él esperaba. Cada viaje a Los Ángeles lo hace sentir menos dueño de su vida. Adam Driver interpreta esa pérdida de control con una tensión física muy precisa. Charlie no siempre explota, muchas veces se contiene. Camina rápido, responde con frases secas, intenta parecer razonable, pero el cuerpo revela la presión. Hay algo en su postura que dice que está aguantando una derrota antes de admitirla. Quiere ser civilizado, pero también quiere ganar. Quiere ser buen padre, pero también quiere que el mundo confirme que él no está equivocado. La película no lo absuelve, pero tampoco lo reduce a un egoísta simple. Charlie no lucha por Henry solo por orgullo, lo ama. Quiere bañarlo, acostarlo, acompañarlo, leerle, llevarlo de un lugar a otro, estar en su rutina. Pero el problema es que en un divorcio el amor necesita convertirse en prueba. No basta con amar. Hay que demostrar disponibilidad. Hay que tener apartamento adecuado. Hay que conocer horarios. Hay que presentarse ante extraños como una versión organizada de uno mismo. Charlie descubre que la paternidad dentro del sistema legal puede ser observada casi como una actuación. Y eso lo rompe de una manera muy particular, porque él sabe dirigir actuaciones, pero no sabe vivir cómodamente cuando su propia vida es evaluada como si fuera una escena. Cada gesto puede contar, cada descuido puede pesar.
Cada error cotidiano puede convertirse en argumento para el otro lado. La intimidad se vuelve expediente. Henry, mientras tanto, no tiene el lenguaje adulto para entender todo lo que sucede, pero sí tiene preferencias, cansancio, rutinas y resistencias. A veces quiere estar con su madre, a veces no coopera con Charlie, a veces la relación hijo se ve afectada por la tensión que Charlie trae encima, y eso hace que la situación sea todavía más dolorosa. Charlie lucha por estar cerca de Henry, pero la propia lucha lo vuelve más ansioso, más torpe, menos natural. El amor empieza a sentirse como una prueba que siempre está a punto de fallar. En Nueva York, Charlie tiene reconocimiento, su obra recibe atención. Su carrera está en un momento importante, pero ese éxito profesional ya no puede protegerlo del desastre privado. De hecho, la película muestra cómo la vida puede partirse en dos direcciones absurdas. Mientras una parte de Charlie avanza como artista, otra parte se desmorona como esposo y padre. Puede recibir elogios en su mundo creativo, pero eso no le da autoridad en una sala legal de Los Ángeles. Puede dirigir una compañía, pero no puede dirigir la decisión de Nicole. Puede entender el drama humano en el escenario, pero no logra aceptar el drama humano que está viviendo. Esa contradicción vuelve a Charlie un personaje profundamente incómodo. No es un hombre sin sensibilidad. Es un hombre sensible que durante mucho tiempo no escuchó lo suficiente. No es un padre indiferente. Es un padre amoroso que ahora debe aprender que amar a su hijo no le da automáticamente la razón en todo. No es un artista falso. Es un artista verdadero que, quizá por estar tan entregado a su propia visión, no vio cuánto espacio estaba ocupando dentro del matrimonio. La película se vuelve más fuerte cuando permite que esas contradicciones existan al mismo tiempo. Charlie puede ser víctima del sistema legal y también responsable de parte del dolor de Nicole. Nicole puede estar recuperando su autonomía y también usar estrategias que hieren a Charlie. La verdad no está quieta. Cambia según la escena, según la memoria, según quién está hablando y quién tiene poder en ese momento. Por eso el personaje de Henry es tan importante. Él impide que el conflicto se quede en teoría. Si solo viéramos a Nicole y Charlie pelear por orgullo, la película sería más simple. Pero Henry convierte cada decisión en algo concreto. Una ciudad significa escuela. Un horario significa dormir en una casa u otra. Un viaje significa cansancio. Una discusión significa tensión en la cara de sus padres. Un adulto que quiere ganar puede terminar olvidando que el niño no vive el divorcio como argumento, sino como clima. Henry siente el clima, y el clima se está volviendo más pesado. Charlie intenta construir una presencia en Los Ángeles, pero lo hace desde la urgencia. Necesita un apartamento, necesita mostrar estabilidad, necesita cumplir expectativas. Y la película encuentra momentos casi absurdos dentro de esa presión, como si el divorcio fuera una mezcla de tragedia y comedia incómoda. Porque muchas veces el dolor no llega con música solemne, llega con llamadas, formularios, puertas que no cierran, niños que no quieren hacer caso, adultos que fingen calma frente a personas que los están evaluando. Ese tono es una de las marcas de Noah Baumbach. La película puede ser devastadora, pero no abandona lo cotidiano. No convierte cada escena en un monumento emocional. A veces deja que la incomodidad sea pequeña, casi ridícula, y por eso se siente más real. El divorcio no es solo una gran conversación en la sala. Es también alquilar un lugar que no se siente como hogar, pagar abogados carísimos, perder vuelos, cargar maletas, sonreír cuando uno quiere gritar. Charlie, que al principio veía el proceso como algo que podía contener, empieza a darse cuenta de que todo se está volviendo más grande que él. Y ahí aparece una de las diferencias más dolorosas entre su mundo y el de Nicole. Nicole ya había empezado su transformación antes de hablar con Nora. Charlie empieza la suya cuando descubre que no tiene opción. Ella se mueve desde una decisión interna, él se mueve desde una reacción. Ella quiere construir una nueva identidad. Él intenta evitar que su identidad anterior se derrumbe. Eso no significa que Nicole sea más pura o que Charlie sea simplemente terco. Significa que la separación no ocurre al mismo tiempo para ambos. Nicole está en fase de salida, Charlie está en fase de negación. Nicole ve Los Ángeles como puerta, Charlie lo ve como amenaza. Nicole siente que por fin alguien la escucha. Charlie siente que todos están hablando de él sin entenderlo. Cuando Charlie se reúne con abogados, la película muestra otra capa del sistema. No todos los abogados tienen el mismo estilo. Algunos parecen brutales desde el primer minuto. Otros parecen más razonables, más humanos, más inclinados al acuerdo. Pero incluso la opción más amable está atrapada dentro de una estructura de combate. La pregunta no es solamente qué es justo, sino qué se puede probar, qué se puede negociar, qué se puede usar antes de que lo use el otro. Charlie quiere evitar convertirse en alguien agresivo, pero poco a poco entiende que si no se defiende con fuerza puede perder más de lo que imaginaba. Ese miedo lo empuja hacia decisiones que quizá antes habría condenado. Y esa es otra verdad amarga de la película. El divorcio no solo revela quiénes son las personas, también las empuja a convertirse en versiones más duras de sí mismas. En ese punto, Charlie empieza a sentir que Nicole tiene ventaja. Ella está en Los Ángeles, con Henry, con su familia, con Nora, con una nueva oportunidad laboral.
Él, en cambio, debe cruzar el país para no quedar fuera de la vida de su hijo. Pero desde la mirada de Nicole, esa ventaja no es un privilegio injusto, sino una corrección después de años de vivir en el territorio emocional de Charlie. La misma situación puede verse como reparación o como despojo, y Marriage Story vive exactamente en esa doble lectura. El conflicto se intensifica porque ninguno de los dos está dispuesto a nombrar su miedo más profundo de manera simple. Nicole teme volver a desaparecer. Charlie teme ser reemplazado. Nicole teme que su vida se cierre otra vez alrededor de las necesidades de él. Charlie teme que Henry crezca lejos de su mundo, lejos de su casa, lejos del padre que él quiere ser. Ambos hablan de acuerdos, de horarios, de ciudades, pero en el fondo están hablando de pérdida. La película va preparando así el terreno para su zona más dura, porque cuando el sistema legal avance, ya no bastará con que Charlie y Nicole recuerden que alguna vez se quisieron. Tendrán que enfrentar versiones deformadas de sí mismos. Tendrán que escuchar cómo sus defectos se convierten en munición. Tendrán que ver cómo personas externas resumen su matrimonio con palabras frías, estratégicas, eficaces. Y en el centro de todo seguirá Henry no como trofeo, sino como niño. Un niño que quiere amor, rutina y seguridad, mientras los adultos intentan reconstruir sus vidas alrededor de una ausencia. Charlie empieza esta etapa queriendo recuperar el control, pero lo que descubre es mucho más doloroso. Quizá nunca tuvo el tipo de control que creía tener. Quizá Nicole no estaba simplemente dentro de su historia. Quizá tenía una historia propia esperando espacio para empezar. Y quizá para seguir siendo padre, Charlie tendrá que dejar de pelear contra esa verdad y aprender a vivir dentro de una familia que ya no puede ser dirigida como una obra de teatro. El problema es que todavía no está listo para aceptar eso, y mientras no lo acepte, cada intento de acercarse a Henry, de negociar con Nicole y de proteger Nueva York se irá cargando de una tensión nueva, una tensión que pronto dejará de esconderse detrás de la cortesía. Cuando los abogados toman el centro de Marriage Story, la película deja claro que el divorcio ya no pertenece solamente a Charlie y Nicole. Ese es el momento en que la ruptura cambia de forma. Antes era una historia privada, hecha de recuerdos, frustraciones, silencios y escenas domésticas. Ahora empieza a convertirse en una operación profesional, una operación con oficinas, tarifas, estrategias, jurisdicciones, reuniones, papeles y personas que no vivieron el matrimonio, pero que tienen poder para definir cómo será contado. Y esa es una de las observaciones más duras de la película. El sistema legal no necesita odiar a nadie para destruir la intimidad. Nora no odia a Charlie. Jay, el abogado más agresivo que Charlie consulta, no necesita conocer de verdad a Nicole para atacarla. Bert, el abogado más amable, puede tener buenas intenciones y aún así parecer insuficiente frente a un proceso que premia la dureza. Cada abogado tiene un estilo distinto, pero todos pertenecen al mismo mecanismo. Y ese mecanismo obliga a convertir una vida compartida en una lista de ventajas y debilidades. Nicole con Nora aprende rápido que el relato importa. No basta con decir que quiere quedarse en Los Ángeles. Tiene que construir una versión coherente donde Los Ángeles sea estabilidad, futuro, apoyo familiar y bienestar para Henry. Tiene que demostrar que su deseo no es capricho. Tiene que presentarse como una madre que está organizando una vida real, no como una actriz que se dejó llevar por una oportunidad temporal. Charlie, en cambio, entra al sistema con resistencia. Él quiere creer que todavía puede hablar directamente con Nicole, que todavía existe un camino menos violento. Pero cada vez que intenta comportarse como si el matrimonio aún tuviera reglas propias, descubre que esas reglas ya fueron reemplazadas. Ahora hay plazos. Hay documentos, hay abogados que recomiendan no ceder demasiado. Hay una pregunta constante debajo de todo. Si tú no usas esta información, ¿qué pasará cuando la otra parte la use contra ti? Ahí la película muestra algo muy incómodo. Muchas veces, la agresividad legal no nace de la maldad, sino del miedo. Charlie tiene miedo de perder a Henry. Nicole tiene miedo de perder su nueva vida. Nora tiene miedo, o al menos dice tenerlo, de que si Nicole no pelea con fuerza, el sistema la aplaste. El abogado duro que Charlie contrata después entiende ese miedo y lo transforma en ataque. Lo que empieza como protección termina pareciéndose mucho a una guerra, y el dinero vuelve todo más cruel. El divorcio en Marriage Story no es solo una ruptura emocional, también es un agujero económico. Charlie y Nicole deben pagar por cada conversación, cada estrategia, cada hora de representación. Hay una ironía amarga en eso. Dos personas que ya están perdiendo su vida común también deben gastar enormes cantidades de dinero para separarse de forma oficialmente ordenada. El sistema promete resolver el conflicto, pero para sostenerse necesita alargarlo, traducirlo, administrarlo. La película no convierte este tema en un discurso político directo, pero lo deja visible en cada escena. Charlie trabaja, viaja, paga abogados, busca apartamento en Los Ángeles, intenta mantener su vida en Nueva York y al mismo tiempo demostrar que puede ofrecer estabilidad en California. Nicole también depende de esa maquinaria para defender su posición. Nadie sale limpio del proceso, nadie sale sin costo. La escena de las negociaciones entre abogados es uno de los momentos más reveladores.
Charlie y Nicole están presentes, pero por momentos parecen secundarios dentro de su propio divorcio. Los abogados hablan por ellos, reformulan sus vidas, seleccionan detalles, exageran defectos, convierten errores personales en pruebas de carácter. El lenguaje se vuelve frío y quirúrgico. La infidelidad de Charlie, la relación de Nicole con el alcohol, las rutinas con Henry, las oportunidades laborales, todo puede convertirse en material útil. Lo más doloroso es ver las caras de Charlie y Nicole mientras escuchan cómo otros narran su matrimonio como si fuera un expediente. Porque una cosa es pelear con alguien que te conoce, otra cosa es escuchar a un extraño usar ese conocimiento con precisión profesional. En esas escenas, el pasado íntimo deja de ser memoria y se convierte en munición. Lo que alguna vez perteneció a la confianza ahora pertenece a la estrategia. Nora es brillante en ese terreno. Su discurso sobre las expectativas imposibles que pesan sobre las madres revela una verdad social muy fuerte. Ella entiende que una madre suele ser juzgada con más dureza que un padre. Entiende que la sociedad puede perdonar errores en los hombres que castiga con furia en las mujeres, y usa esa verdad para defender a Nicole. Pero la película también permite ver que esa defensa, aunque nace de algo real, puede volverse parte de una táctica despiadada. Esa ambigüedad es esencial. Nora dice cosas ciertas, pero las cosas ciertas también pueden usarse para ganar. El abogado agresivo de Charlie funciona como una respuesta simétrica. Si Nora controla la historia de Nicole con elegancia, Jay la combate con brutalidad. Él no busca sanar nada, busca vencer. Mira el caso como una pelea que debe ser dominada. Y Charlie, que al principio parecía incómodo con ese tipo de violencia, empieza a acercarse a ella porque siente que el otro lado ya se armó primero. Así se produce una escalada clásica. Cada parte justifica su dureza diciendo que solo responde a la dureza del otro. Nicole siente que necesitaba a Nora porque Charlie nunca iba a tomar en serio su deseo de quedarse en Los Ángeles. Charlie siente que necesita un abogado más fuerte porque Nora está convirtiendo a Nicole en la parte poderosa del caso. Ambos creen estar reaccionando, ambos creen estar defendiéndose, pero desde fuera lo que vemos es una pareja que se aleja cada vez más de la posibilidad de escucharse directamente. Henry queda atrapado en esa arquitectura sin comprenderla por completo. Para los abogados, Henry es el centro legal, custodia, visitas, residencia, horarios. Para Charlie y Nicole, Henry es amor, culpa, miedo y futuro. Para Henry, en cambio, todo se traduce en cosas pequeñas. ¿Quién lo recoge? ¿Dónde duerme? ¿Por qué papá está nervioso? ¿Por qué mamá habla con una voz distinta? ¿Por qué una visita puede sentirse como examen? La visita del evaluador en el apartamento de Charlie muestra esta tensión con una mezcla de tragedia y absurdo. Charlie quiere demostrar que puede ser un padre competente. Quiere que todo salga bien. Quiere que Henry coopere. Quiere que el espacio parezca hogar. Pero cuanto más intenta controlar la situación, más artificial se vuelve. La paternidad, que debería ser una relación viva, se convierte por un momento en una escena observada. Y Charlie, el director teatral, no logra dirigirla. Ese detalle es devastador porque resume su caída. En el teatro él puede ajustar el comportamiento de los actores. En su casa temporal de Los Ángeles no puede hacer que su hijo actúe de la manera perfecta ante una evaluadora. No puede convertir la vida en una obra ordenada. No puede montar una versión impecable de sí mismo cuando la ansiedad, la torpeza y el cansancio se filtran por todas partes. La película no necesita humillarlo con grandes castigos. Basta con mostrarlo intentando parecer natural y fallando precisamente porque intenta demasiado. Nicole también está actuando, pero de otra manera. Ella debe presentarse como fuerte, clara, estable, decidida. Debe sostener su nuevo relato incluso cuando todavía hay dolor. Debe aceptar que Nora hable por ella de formas que quizás son estratégicamente útiles, aunque emocionalmente incómodas. Debe permitir que Charlie sea descrito desde sus peores rasgos, aunque ella sabe que él no es solamente eso. Ese es uno de los grandes daños del proceso. Obliga a las personas a olvidar temporalmente la complejidad del otro. Para ganar, Charlie debe mirar a Nicole como alguien que amenaza su vínculo con Henry. Para ganar, Nicole debe mirar a Charlie como alguien que puede volver a reducirla. Y aunque ambas miradas tienen fragmentos de verdad, ninguna contiene la persona completa. En ese sentido, Marriage Story no solo habla del divorcio como final del amor. Habla del divorcio como una máquina que simplifica. El matrimonio fue complejo, contradictorio, lleno de momentos hermosos y errores profundos. Pero el caso legal necesita posiciones claras. Necesita una madre, un padre, una ciudad, un argumento, una ventaja. La vida real tiene matices. El conflicto institucional pide líneas más duras. Por eso las escenas legales duelen incluso cuando nadie grita. Duelen porque muestran cómo la verdad puede ser reorganizada hasta parecer ataque. Duelen porque Charlie y Nicole todavía se conocen lo suficiente para sufrir cuando escuchan al otro ser reducido. Duelen porque el espectador entiende que esa reducción quizá es necesaria para el caso, pero es terrible para las personas. Y mientras todo esto ocurre, la relación directa se vuelve cada vez más frágil.
Cada llamada puede salir mal, cada encuentro puede cargarse de sospecha, cada gesto amable puede ser leído como táctica. La confianza, que antes permitía que una frase imperfecta no destruyera nada, ya no está disponible. Ahora todo debe medirse. Esa pérdida de espontaneidad es una de las partes más tristes de la separación. Charlie y Nicole no solo pierden la casa común, pierden el derecho a equivocarse delante del otro sin consecuencias legales. Pierden la comodidad de ser imperfectos en privado. Pierden la posibilidad de hablar sin imaginar cómo esa frase podría sonar en boca de un abogado. La película va encerrando a sus personajes en una contradicción cada vez más fuerte. Para proteger lo que aman, empiezan a dañar lo que aman. Nicole quiere proteger su independencia y su vínculo con Henry, pero el camino la obliga a endurecer la imagen de Charlie. Charlie quiere proteger su paternidad, pero su miedo lo vuelve más rígido, más defensivo, más incapaz de escuchar la herida de Nicole. Los dos dicen que quieren lo mejor para Henry, pero el proceso los lleva a gastar energía, dinero y emoción en una lucha que también lo afecta. Y sin embargo, sería demasiado fácil culpar solo a los abogados. Baumbach no permite esa salida cómoda. Los abogados amplifican el conflicto, sí, pero no inventan todas las grietas. Nora no inventó que Nicole se sintiera invisible. Jay no inventó que Charlie tuviera miedo de perder a su hijo. El sistema no creó el orgullo, la infidelidad, la desigualdad emocional, la distancia entre ciudades. Lo que hizo fue tomar esas grietas y abrirlas con instrumentos profesionales. Por eso esta parte de Marriage Story funciona como una preparación para el estallido emocional que vendrá después. La película necesita llevarnos por oficinas, reuniones y estrategias para que entendamos que la gran pelea entre Charlie y Nicole no sale de la nada. Cuando finalmente estén solos y se digan cosas imperdonables, esas palabras tendrán detrás todo este proceso. El cansancio de los viajes, el dinero perdido, las acusaciones escuchadas, la humillación de ser evaluados, la sensación de que el otro ya no protege la memoria común. El divorcio legal crea las condiciones para el derrumbe emocional. Y lo más inquietante es que nadie puede detenerlo fácilmente. Nicole ya no quiere volver atrás. Charlie no puede aceptar perder tanto. Nora no va a suavizar su estrategia solo para preservar una ternura que legalmente no sirve. Los abogados de Charlie no van a aconsejarle que confíe en Nicole cuando el caso depende de anticipar riesgos. Henry no puede resolver nada porque es un niño, y el amor pasado que al principio parecía un puente empieza a convertirse en algo que ambos miran desde orillas opuestas. Así Marriage Story llega a su zona más amarga, el momento en que dos personas que querían separarse con dignidad descubren que la dignidad también puede ser carísima, frágil y difícil de sostener. La maquinaria ya está en marcha, y una vez que la maquinaria empieza a moverse, incluso los recuerdos más dulces pueden terminar atrapados entre sus engranajes. La pelea del apartamento entre Charlie y Nicole es el corazón más brutal de Marriage Story. No porque sea la única escena importante, ni porque todo lo anterior sea preparación vacía. Es brutal porque cuando llega, la película ya nos ha enseñado demasiado. Ya conocemos la ternura que existió entre ellos. Ya sabemos que Charlie no es un monstruo. Ya sabemos que Nicole no es una villana. Ya hemos visto cómo el sistema legal tomó sus heridas y las volvió más afiladas. Y por eso, cuando por fin quedan solos en una habitación, la conversación no suena como una discusión cualquiera. Suena como años de dolor saliendo sin filtro. La escena empieza con una posibilidad de calma. Charlie y Nicole intentan hablar sin abogados. Hay un deseo de recuperar algo de control, de volver a ser dos personas que pueden mirarse y resolver. Pero esa intención dura poco, porque el divorcio ya les cambió el idioma. Incluso cuando intentan hablar desde el corazón, cada frase llega cargada de sospecha. Cada gesto trae una historia anterior. Cada reproche tiene una raíz demasiado profunda. Al principio todavía hay contención. Hablan de acuerdos, de Henry, de lo que cada uno siente que está perdiendo. Pero poco a poco, el tono se rompe. La conversación deja de ser negociación y se convierte en juicio emocional. Ya no están tratando de resolver solamente el futuro, están intentando condenar el pasado. Nicole acusa a Charlie de haberla absorbido, de haber hecho que todo girara alrededor de su vida, su teatro, su ciudad, su visión. Charlie escucha eso como una injusticia porque desde su mirada él también amó, también construyó, también creyó que estaban haciendo algo juntos. Pero Nicole no habla desde un solo momento. Habla desde años de sentirse secundaria dentro de una vida que supuestamente era compartida. Charlie, herido, empieza a responder desde su propio resentimiento. Siente que Nicole rompió las reglas, que llevó a Henry a Los Ángeles, que dejó entrar a Nora, que convirtió una separación triste en una batalla donde él ahora debe pelear por no desaparecer como padre. Y cuanto más intenta defenderse, más revela su incapacidad para entender completamente lo que Nicole lleva diciendo desde el inicio. Esa es la tragedia de la escena. Los dos están diciendo verdades, pero las dicen de una manera que ya no puede salvar nada. La puesta en escena de Noah Baumbach es seca, casi desnuda. No necesita una música grande que nos diga qué sentir. No necesita cortes exagerados. La fuerza está en los cuerpos, en las pausas, en la distancia entre ellos dentro del apartamento, en la forma en que la habitación parece demasiado pequeña para contener tanto resentimiento.
Adam Driver y Scarlett Johansson sostienen la escena como si estuvieran dejando que los personajes se destruyan en tiempo real. Lo que empieza como una conversación sobre custodia y acuerdos termina convirtiéndose en una disección del matrimonio. Charlie le lanza a Nicole sus reproches más profundos. Nicole le devuelve los suyos. Ya no intentan ser justos, intentan hacerse entender a través del daño. Y esa diferencia importa. Cuando una persona se siente no escuchada durante mucho tiempo, puede empezar a creer que solo hiriendo logrará que el otro entienda la magnitud de su dolor. Pero herir no siempre produce comprensión. A veces solo produce más herida. La escena llega a su punto más terrible cuando Charlie dice algo que parece cruzar una frontera moral. Su deseo verbal de que Nicole desaparezca, de que algo terrible le ocurra, sale como un estallido monstruoso. Y lo devastador es que apenas lo dice, él mismo se derrumba. No parece un hombre satisfecho por haber ganado una pelea. Parece alguien horrorizado por haber escuchado su propia voz. Ese colapso es esencial. Charlie no se revela como un villano secreto. Se revela como una persona rota que, bajo presión extrema, encuentra dentro de sí una crueldad que no quería conocer. Y Nicole, que acaba de recibir esa frase, no reacciona como si la escena pudiera cerrarse con una victoria. Ella también queda frente al abismo. Porque cuando alguien con quien compartiste una vida te dice algo así, incluso si sabes que nace del dolor, la frase ya existe. No se puede borrar completamente. Pero Baumbach hace algo muy humano después. No deja la escena solo en el veneno. Charlie se quiebra. Nicole se acerca. Hay un gesto de cuidado mínimo pero poderoso. Y ese gesto no perdona todo, no resuelve todo, no vuelve a unirlos. Simplemente recuerda que incluso en medio del daño todavía existe una memoria corporal de intimidad. Nicole todavía sabe cómo acercarse cuando Charlie se desarma. Charlie todavía puede llorar delante de ella de una forma que no podría llorar delante de un abogado. Ese momento es lo que hace que la escena sea tan dolorosa. Si solo se odiaran sería más fácil. Si el amor hubiera desaparecido por completo, la pelea sería pura destrucción. Pero lo que vemos es peor. Dos personas que todavía tienen reflejos de ternura mientras se dicen cosas irreparables. La película entiende que muchas rupturas no terminan porque ya no quede ningún afecto. Terminan porque el afecto que queda no puede sostener la vida que se rompió. Después de esa pelea ya no podemos ver a Charlie y Nicole exactamente igual. No porque hayan mostrado una verdad absoluta, sino porque mostraron su zona más baja. Y cuando una pareja llega a esa zona, incluso si después logra hablar con más calma, algo cambia. Ya saben hasta dónde pueden caer. Ya saben qué palabras pueden salir cuando el dolor toma el control. Ya saben que el otro puede convertirse por unos minutos en el enemigo más íntimo. La escena también reordena la manera en que entendemos el divorcio. Hasta ese punto los abogados parecían el gran motor de la violencia, y lo son en parte. Pero la pelea demuestra que la violencia emocional no viene solo de fuera. El sistema amplifica, traduce y endurece. Pero dentro de Charlie y Nicole ya había resentimientos reales. Había una infidelidad, había frustración, había desigualdad, había orgullo, había una acumulación de momentos donde uno necesitaba algo y el otro no supo verlo. El apartamento se convierte entonces en el lugar donde todas las capas se juntan. El matrimonio, la carrera, la paternidad, el sexo, la ciudad, el dinero, la culpa, el miedo, la soledad. Y Henry está ausente físicamente, pero presente en todo. Eso también es importante. La pelea ocurre sin Henry en la habitación, pero cada palabra está atravesada por él. Charlie y Nicole discuten por sus propias heridas, sí, pero la batalla legal que los llevó hasta allí está centrada en su hijo. El niño no necesita escuchar la pelea para ser afectado por ella. La energía de esa escena seguirá existiendo en las decisiones que sus padres tomen después, en la forma en que se miren, en la manera en que intenten actuar normales frente a él. Marriage Story muestra así que el daño familiar no siempre ocurre delante del niño. A veces ocurre en las habitaciones donde los adultos creen estar protegiéndolo, pero salen de allí más rotos, más tensos y menos capaces de darle paz. La escena del apartamento también funciona porque no parece escrita para que uno elija bando. En un melodrama más simple, esa pelea podría usarse para revelar quién era el culpable verdadero. Aquí no. Aquí la pelea revela algo más incómodo. Las personas pueden tener razón en su dolor y aún así ser injustas en su manera de expresarlo. Nicole tiene razones profundas para sentirse borrada. Charlie tiene razones profundas para sentirse expulsado. Pero cuando ambos convierten esas razones en ataques, la verdad se vuelve arma. Y una verdad usada como arma deja de curar. El trabajo de Adam Driver en esta secuencia es físico y emocional. Charlie empieza intentando mantenerse firme, pero termina descompuesto, casi infantil en su caída. Su cuerpo, que muchas veces parecía alto, fuerte y dominante, se vuelve vulnerable de golpe. Scarlett Johansson, por su parte, no interpreta a Nicole como alguien que simplemente recibe el ataque. Nicole también empuja, también hiere, también sostiene su rabia. Pero cuando Charlie cae, su reacción revela una complejidad que ninguna estrategia legal podría capturar. Esa complejidad es el territorio real de la película. Nora puede construir una versión de Nicole.
Jay puede construir una versión de Charlie, los documentos pueden organizar los hechos, pero la escena del apartamento muestra algo que ningún expediente puede contener completamente. La mezcla de amor, odio, costumbre, memoria, dependencia, culpa y compasión que queda después de una vida compartida. Por eso la película se llama Marriage Story, porque incluso en su escena más violenta, lo que estamos viendo no es solo el divorcio. Estamos viendo los restos del matrimonio hablando a través de dos personas agotadas. Después de la explosión, el relato ya no necesita subir el volumen de la misma manera. La película puede empezar a moverse hacia otra fase, la aceptación. No una aceptación limpia ni feliz, sino una aceptación imperfecta. Charlie y Nicole no van a volver al punto inicial. No van a descubrir mágicamente que todo fue un malentendido. No van a derrotar el sistema legal con una conversación sincera. Lo que pueden hacer es algo más pequeño y quizá más realista. Sobrevivir al peor momento sin convertirlo en la única definición de lo que fueron. La pelea del apartamento deja una cicatriz, pero también abre una salida extraña. Porque después de decir lo peor, después de tocar el fondo, Charlie y Nicole empiezan lentamente a soltar la fantasía de ganar completamente. Empiezan a entender que la familia no podrá salvarse como matrimonio, pero quizá pueda reorganizarse como una forma distinta de cuidado. Eso no borra el daño, solo permite imaginar una vida después del daño. Y esa es una de las ideas más maduras de Marriage Story. El cierre no siempre llega como justicia perfecta. A veces llega como cansancio, como rendición parcial, como la comprensión de que seguir peleando puede destruir lo poco que todavía merece ser protegido. Charlie quería controlar la historia. Nicole quería recuperar su voz. Los abogados querían posicionar a sus clientes. Pero después de la pelea queda claro que ninguna versión legal puede reparar por completo lo que se rompió en la intimidad. Solo pueden decidir qué hacer con los restos, y desde esos restos la película empezará a construir su final. No un final triunfante, no una reconciliación fácil, sino una forma tranquila y dolorosa de reconocer que algunas historias de amor no terminan cuando se acaba el amor. Terminan cuando las personas aprenden, por fin, a dejar de exigirse una vida que ya no pueden darse. Después de la gran pelea, Marriage Story no intenta fingir que Charlie y Nicole pueden volver a ser quienes eran. Esa decisión es una de las razones por las que el final funciona. La película no usa el estallido emocional como una escena de purificación donde después de decirlo todo, la pareja se reconcilia y entiende que todavía debe seguir junta. Tampoco convierte la pelea en una sentencia definitiva donde uno queda moralmente destruido y el otro queda liberado. Lo que hace es más sobrio, más doloroso y más cercano a la vida real. Muestra cómo, después del daño, las personas siguen teniendo que organizar el día siguiente. Porque Henry todavía existen, los horarios todavía existen, los viajes todavía existen. La vida no se detiene solo porque dos adultos hayan llegado a su punto más bajo. Charlie y Nicole deben seguir hablando, aunque ya no puedan confiar como antes. Deben seguir coordinando, aunque cada coordinación tenga una historia detrás. Deben seguir siendo padres, aunque el matrimonio haya terminado. Y ahí la película entra en su fase más madura. Ya no se pregunta si el amor puede salvar la relación, sino si la responsabilidad puede salvar algo de humanidad entre ellos. El proceso legal finalmente se encamina hacia un acuerdo. No es una victoria limpia para nadie. Nicole se queda en Los Ángeles con una vida más estable, una carrera que empieza a abrirse y una posición más fuerte sobre Henry. Charlie acepta una realidad que al principio le parecía imposible. Su familia ya no estará organizada alrededor de Nueva York. Su paternidad tendrá que adaptarse a una geografía nueva, a vuelos, a visitas, a calendarios, a una distancia que no eligió. Pero esa aceptación no significa que Charlie haya perdido a Henry. Significa que debe aprender otra forma de estar presente. Esta idea es fundamental para entender el final. Durante buena parte de la película, Charlie vive la distancia como amenaza absoluta. Siente que si Henry no está en Nueva York, si la estructura familiar no se parece a la que él imaginó, entonces su lugar como padre se reducirá. Y ese miedo tiene algo comprensible, pero también revela una rigidez. Charlie necesita descubrir que amar a su hijo no depende de conservar intacta la vieja forma de familia. Depende de seguir apareciendo, incluso cuando la forma cambió. Nicole, por su parte, tampoco obtiene una libertad sin sombras. Sí consigue construir una vida donde su voz pesa más. Sí logra quedarse en Los Ángeles. Sí deja de orbitar alrededor de Charlie. Pero el final no la muestra como alguien que ganó una guerra y quedó completamente en paz. La muestra como una mujer que consiguió algo necesario pagando un precio emocional enorme. Su nueva vida existe, pero existe sobre las ruinas de una historia que alguna vez fue real. La película entiende que independizarse de alguien no borra lo que esa persona significó. Por eso el cierre no se siente triunfal, se siente respirado, como si después de tanta tensión, los personajes por fin encontraran una manera menos destructiva de estar en el mismo mundo. No es felicidad plena, es algo más frágil, una tregua, y la tregua aparece en gestos pequeños. Uno de los momentos más importantes del final ocurre cuando Charlie encuentra y lee la carta que Nicole escribió al inicio, aquella lista de cosas que amaba de él.
Esa carta pertenece a la primera escena, al intento terapéutico de recordar lo bueno antes de separarse. Nicole no pudo leerla entonces. No podía hacerlo. Leer en voz alta lo que todavía amaba de Charlie habría sido demasiado contradictorio, demasiado doloroso, quizá demasiado peligroso para la decisión que estaba tratando de sostener. Pero al final, Henry encuentra la carta y Charlie la lee. Ese momento cierra el círculo emocional de la película. Al principio escuchamos palabras de amor como puerta de entrada al divorcio. Al final, esas palabras vuelven, pero ya no sirven para salvar el matrimonio. Sirven para rescatar la memoria de que el matrimonio no fue solamente fracaso. Eso es muy importante. La carta no cancela las heridas, no borra la infidelidad, no borra la invisibilidad que Nicole sintió, no borra la crueldad de la pelea ni la violencia del proceso legal, pero impide que el final reduzca toda la relación a sus peores momentos. Nicole amó cosas reales de Charlie, su ternura como padre, su energía, su creatividad, su manera de vivir el arte, sus cualidades íntimas. Y Charlie, al leer esas palabras, recibe por fin algo que durante el proceso casi desapareció. Una versión de sí mismo que no está construida por abogados, miedo o defensa. Está construida por alguien que lo conoció y lo quiso. Adam Driver interpreta esa lectura con una vulnerabilidad silenciosa. Charlie no necesita derrumbarse de manera espectacular. La emoción está en entender que esas palabras llegan tarde para el matrimonio, pero no tarde para su alma. Durante el divorcio escuchó muchas versiones de quién era. Egoísta, controlador, ausente, infiel, peligroso para la libertad de Nicole. Algunas partes eran verdaderas, otras estaban endurecidas por la batalla. La carta le devuelve una imagen más completa. Y Henry está allí, escuchando sin comprender todo el peso adulto de esas frases. Esa presencia hace que la escena sea aún más tierna, porque Henry no está leyendo un documento legal. Está oyendo, quizás sin saberlo, una prueba de que sus padres no nacieron como enemigos, de que hubo amor antes del conflicto, de que su familia rota no fue una mentira desde el principio. Para un niño esa diferencia puede ser invisible en el momento, pero emocionalmente importa. La historia de sus padres no queda reducida solo a discusiones, viajes y tensión. También hubo cariño, admiración y vida compartida. Nicole observa la escena y su reacción es contenida. No se lanza a explicar. No intenta recuperar, no convierte el momento en una nueva conversación dramática, simplemente lo deja existir. Y esa contención muestra cuánto ha cambiado todo. Antes cada emoción podía convertirse en discusión. Al final algunas emociones pueden quedarse suspendidas, sin exigir una decisión inmediata. El último gesto entre Nicole y Charlie también es crucial. Cuando Charlie se va con Henry, Nicole se agacha y le ata el cordón del zapato. Es un gesto pequeño, cotidiano, casi automático, pero dentro de la película tiene una fuerza enorme. Después de todo lo que han vivido, Nicole todavía cuida un detalle de Charlie, no como esposa que vuelve a ocupar su antiguo lugar, no como mujer que se rinde, no como señal de reconciliación romántica. Lo hace como una persona que todavía reconoce la humanidad del otro, y Charlie la deja hacerlo. Ese gesto muestra una forma distinta de amor. Ya no es el amor que sostiene un matrimonio, no es deseo, proyecto común, casa compartida ni promesa de futuro. Es una especie de cuidado residual, un respeto que sobrevive después de la guerra, un recordatorio de que la separación no tiene que convertir todo el pasado en odio. El final de Marriage Story no dice, todo está bien. Dice algo más honesto, esto dolió, esto cambió a todos, pero todavía pueden elegirse como padres con cierta compasión. La custodia entonces no queda solo como asunto legal, queda como una nueva forma de familia. Henry pasará tiempo con ambos. Charlie deberá moverse más de lo que quería. Nicole deberá compartir al hijo que también la ancla a su pasado con Charlie. Ninguno obtiene la versión ideal. Ambos reciben una vida incompleta pero posible. Y esa palabra posible es la clave. El cine muchas veces busca finales definitivos. Juntos o separados, perdón o castigo, victoria o derrota. Baumbach elige un final más humano. Charlie y Nicole no se destruyen por completo, pero tampoco se reparan por completo. Aprenden a existir después de la ruptura. Aprenden que una familia puede cambiar de forma sin desaparecer del todo. Aprenden muy lentamente que amar a Henry exige dejar de convertirlo en el centro de una pelea sobre identidad. La película termina en una especie de silencio emocional. No hay una gran declaración que explique todo. No hay una escena donde Nicole y Charlie se sienten a resumir lo aprendido. El cierre está en los gestos, la carta leída, el cordón atado, la salida con Henry, la sensación de que el dolor ya no está en su momento más explosivo, pero seguirá formando parte de ellos. Por eso el final es tan poderoso, porque acepta que algunas heridas no necesitan resolverse en pantalla para sentirse verdaderas. La vida de Charlie seguirá. La vida de Nicole seguirá. Henry crecerá entre dos hogares, dos ritmos, dos versiones de amor. Y el matrimonio, aunque terminado, seguirá existiendo como una historia que los formó. No como una cárcel, no como una mentira. Como una etapa real, hermosa y dañina al mismo tiempo. Marriage Story termina así con una idea profundamente adulta.
A veces el final de una relación no consiste en dejar de amar de golpe, sino en aprender a amar de otra manera, con menos derecho, menos control y más distancia. Nicole recupera su voz. Charlie aprende a soltar una parte de su control. Henry conserva imperfectamente a sus dos padres. Y el espectador queda con la sensación de haber visto no una historia sobre cómo el amor muere, sino sobre cómo el amor puede cambiar de forma cuando la vida que lo sostenía ya no puede continuar. Ese es el verdadero cierre de la película, no una reconciliación, no una condena, una despedida que todavía sabe cuidar. Una de las razones por las que Marriage Story permanece en la memoria no es solo lo que cuenta, sino cómo permite que sus actores respiren dentro del conflicto. Noah Baumbach escribió y dirigió una película donde casi todo depende de la precisión humana. No hay grandes giros externos, no hay misterio criminal, no hay espectáculo visual que esconda debilidades dramáticas. La tensión nace de conversaciones, gestos, pausas, llamadas, habitaciones y cuerpos que intentan comportarse con normalidad mientras la vida se rompe por dentro. Por eso el reparto no es un adorno, es la estructura emocional de la película. Scarlett Johansson, como Nicole, tiene uno de los trabajos más difíciles porque debe interpretar a una mujer que está recuperando su voz sin convertir esa recuperación en una postura simple. Nicole no puede ser solamente víctima, porque la película sería demasiado fácil. Tampoco puede ser solamente estratega, porque perderíamos la raíz de su dolor. Johansson encuentra un punto intermedio. Nicole habla con firmeza, pero muchas veces esa firmeza parece recién aprendida. Se nota que tuvo que ensayar su propia libertad durante mucho tiempo antes de atreverse a vivirla. En sus escenas con Nora, Nicole se abre como alguien que por fin tiene permiso para contar su historia completa. Pero en sus escenas con Charlie esa claridad se vuelve más complicada. Allí todavía hay costumbre, irritación, culpa, amor viejo y cansancio. Johansson deja ver cómo Nicole puede estar convencida de su decisión y aún así sufrir por ella. Esa contradicción hace que el personaje se sienta real. Nicole no se va porque dejó de sentir todo. Se va porque sentir no era suficiente para seguir quedándose. Adam Driver, como Charlie, construye el otro lado de esa misma herida. Charlie es un personaje que pudo haberse vuelto insoportable si estuviera interpretado con demasiada frialdad. Es controlador, sí. Está acostumbrado a que su mundo tenga prioridad. No entendió a Nicole a tiempo. Pero Driver lo interpreta como un hombre que se descubre a sí mismo demasiado tarde. Su arrogancia no es solo vanidad, también es una forma de ceguera. Charlie creía que estaba cuidando una vida compartida, cuando en realidad muchas veces estaba protegiendo la forma de vida que él podía entender. Driver hace que Charlie sea grande y frágil al mismo tiempo. Su presencia física llena las habitaciones, pero emocionalmente se va encogiendo a medida que pierde control. En Nueva York parece pertenecer al mundo. En Los Ángeles parece estar siempre un poco fuera de lugar. Esa diferencia no necesita explicarse demasiado, porque el actor la lleva en la postura, en la voz, en la ansiedad con que intenta resolver lo que ya no puede dirigir. La película fue presentada en Venecia con un reparto que incluye a Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta y Julie Haggerty, además de una ficha técnica donde aparecen Noah Baumbach como director y guionista, Robbie Ryan como director de fotografía y Jennifer Lame como montadora. Esa combinación es importante porque Marriage Story funciona como una pieza de cámara. Cada intérprete parece tener una función exacta dentro de la maquinaria emocional. Laura Dern, como Nora Fanshawe, introduce una energía completamente distinta. Nora es cálida, elegante, feroz y teatral sin parecer falsa. Sabe sonreír mientras reorganiza una batalla. Sabe hacer que Nicole se sienta cuidada mientras prepara un ataque legal. Dern entiende que Nora no puede parecer simplemente malvada. Si fuera una villana obvia, la película perdería complejidad. Lo inquietante de Nora es que muchas veces tiene razón. Entiende la desigualdad con la que se juzga a las madres. Entiende el peligro de que Nicole sea demasiado amable dentro de un sistema que puede castigar esa amabilidad. Pero también sabe convertir esas verdades en estrategia. Por eso su actuación tiene tanta fuerza. Nora representa una forma moderna de poder. No grita todo el tiempo, no necesita parecer brutal. Su dominio está en la suavidad controlada. Es una persona que puede hablar de protección, feminismo, maternidad y justicia mientras calcula exactamente qué efecto tendrá cada frase. Laura Dern ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por este papel, un reconocimiento que subraya cuánto impacto tuvo Nora aunque no sea el centro absoluto de la película. Alan Alda como Bert Spitz ofrece el contraste. Bert parece más humano, más cansado, menos dispuesto a convertir el divorcio en guerra total. En otra película tal vez sería el abogado ideal, pero dentro de Marriage Story su amabilidad parece casi vulnerable. Charlie necesita comprensión, pero también necesita defensa. Bert representa una posibilidad ética que el sistema vuelve insuficiente. Su presencia nos hace preguntar si existe una manera decente de atravesar una estructura diseñada para el enfrentamiento. Ray Liotta, como Jay, aparece como la respuesta opuesta. Jay no suaviza nada. Entra con una energía de combate directo, como si la separación fuera una pelea que se gana atacando antes de ser atacado.
Su función dramática es mostrar hasta dónde puede ser empujado Charlie cuando el miedo reemplaza la confianza. Charlie no quiere ser ese tipo de persona, pero siente que quizá debe contratar a ese tipo de fuerza para no quedar aplastado. Julie Haggerty y Merritt Weaver, como parte de la familia de Nicole, aportan otro registro. El caos familiar, la torpeza afectuosa, la incomodidad de quienes aman a Nicole pero también tienen cariño por Charlie. Esas figuras secundarias son importantes porque impiden que Los Ángeles sea solo un concepto. Lo convierten en una red de personas con humor, lealtades cruzadas y pequeñas tensiones domésticas. La casa de Nicole no es un símbolo vacío de libertad. Es un lugar vivo, imperfecto y lleno de vínculos. La dirección de Baumbach sostiene todo esto con una claridad casi invisible. La película no intenta impresionar con movimientos de cámara exagerados. Prefiere observar. Deja que las escenas duren lo suficiente para que el espectador sienta la incomodidad. Permite que una conversación cambie de tono sin cortar demasiado rápido. Y cuando la emoción estalla, no la cubre con artificios. Confía en que el rostro de los actores, la distancia entre los cuerpos y la acumulación del guión son suficientes. Esa confianza es una decisión formal. Marriage Story no quiere que miremos el divorcio desde lejos como un tema social abstracto. Quiere que estemos dentro de habitaciones donde nadie sabe exactamente qué decir. Quiere que sintamos lo incómodo que es entregar papeles legales a alguien que todavía forma parte de la familia. Quiere que entendamos cómo una casa familiar puede ser cálida para una persona y asfixiante para otra. Quiere que una oficina de abogados se sienta casi como un escenario donde se ensaya una versión útil de la verdad. La fotografía de Robbie Ryan acompaña esa intención con una imagen que no busca embellecer el dolor de forma falsa. Nueva York y Los Ángeles tienen texturas diferentes, pero la película no reduce una ciudad a infierno y la otra a paraíso. Nueva York puede sentirse artística, densa, familiar para Charlie. Los Ángeles puede sentirse abierto, luminoso, posible para Nicole. Pero en ambos lugares hay soledad. En ambos hay habitaciones donde alguien no sabe cómo seguir. La cámara no juzga la ciudad, observa cómo cada personaje la necesita de manera distinta. El montaje de Jennifer Lam es igual de esencial. En una película construida sobre conversaciones, el ritmo puede destruirlo todo si se vuelve demasiado lento o demasiado insistente. Aquí el montaje permite que las escenas respiren, pero también sabe cuándo avanzar. La película alterna momentos íntimos con escenas legales, humor incómodo con devastación emocional, silencios con explosiones. Ese equilibrio hace que el relato no se sienta como una sola nota de tristeza, se siente como una vida real, a veces absurda, a veces tierna, a veces insoportable. La música de Randy Newman añade otra capa. Su composición no empuja la emoción como si el espectador necesitara ser obligado a llorar. Más bien crea una melancolía suave, casi clásica, que recuerda que esta historia tiene algo de memoria. La música parece mirar a Charlie y Nicole no solo en el momento de la ruptura, sino también desde el recuerdo de lo que alguna vez fueron. Por eso no suena como música de guerra, suena como música para una familia que se está transformando mientras intenta no perder toda su ternura. Esa elección musical es importante porque evita que la película se vuelva cínica. Marriage Story podría haber sido una denuncia fría del divorcio, o una acusación amarga contra el matrimonio, o una batalla de egos sin salida. Pero la música, junto con las actuaciones y la dirección, conserva una especie de compasión. No perdona todo, no suaviza el daño, pero recuerda que estas personas no son únicamente sus peores frases. La fuerza técnica de la película está en esa unidad. Guión, actuación, fotografía, montaje y música trabajan para la misma idea. Mostrar que una separación no es un solo evento, sino un proceso que cambia el lenguaje, el espacio, el cuerpo y la memoria. La forma de la película no compite con su emoción, la sostiene. Y por eso Marriage Story se siente tan precisa. No necesita explicar cada sentimiento con diálogos didácticos, porque la puesta en escena ya nos muestra quién tiene poder en cada habitación. No necesita convertir a Charlie y Nicole en símbolos rígidos, porque los actores los mantienen contradictorios. No necesita cerrar cada herida con una respuesta, porque el montaje permite que algunas emociones queden abiertas. Al final, el trabajo artístico de la película consiste en hacernos mirar de cerca algo que muchas personas preferirían resumir con frases simples. Se divorciaron. No funcionó. Él fue egoísta. Los abogados lo arruinaron. Pero Baumbach y su reparto rechazan esas reducciones. Nos obligan a permanecer en el espacio incómodo entre todas esas frases. Ahí vive la película. En el espacio donde Nicole puede necesitar libertad y aún así extrañar partes de Charlie. Donde Charlie puede amar a Henry y aún así usar ese amor para resistirse al cambio. Donde Nora puede decir verdades necesarias y al mismo tiempo convertirlas en armas. Donde un gesto pequeño, como atar un cordón, puede contener más historia que una declaración completa. Por eso las actuaciones y la forma cinematográfica no son detalles secundarios. Son el motivo por el que el espectador no solo entiende el divorcio, sino que lo siente como una experiencia acumulada. Marriage Story no nos convence con espectáculo, nos convence porque cada elemento parece escuchar la herida antes de tocarla. El legado de Marriage Story no depende solamente de que sea una película triste.
Muchas películas son tristes, muchas historias hablan de rupturas, divorcios, familias separadas y personas que se hacen daño cuando ya no saben cómo amarse. Pero pocas películas logran quedarse en la memoria con una herida tan específica. Marriage Story no se recuerda como una tragedia exagerada, sino como una experiencia íntima que parece haber escuchado conversaciones reales detrás de puertas cerradas. Su fuerza está en que no convierte el divorcio en espectáculo barato. Lo convierte en proceso, en desgaste, en traducción emocional, en la lenta transformación de una pareja que se conocía demasiado bien y que poco a poco empieza a hablarse como si necesitara defenderse del otro. Por eso la recepción de la película fue tan intensa. El público no solo vio una historia sobre Charlie y Nicole. Muchos espectadores reconocieron algo propio, una separación familiar, una discusión que fue demasiado lejos, una infancia dividida entre dos hogares, una relación donde el amor existía pero no bastaba, una sensación de haber sido reducido por la persona que más debía entendernos. La película tocó una zona universal sin dejar de ser concreta, y ese equilibrio explica gran parte de su prestigio. Marriage Story recibió una atención crítica muy fuerte, y el consenso de Rotten Tomatoes la describe como una mirada compasiva a una unión que se rompe, sostenida por actuaciones poderosas y ubicada entre los trabajos más destacados de Noah Baumbach. Esa frase importa porque resume lo que la película hace mejor. No observa la ruptura con morbo, sino con compasión. No suaviza el daño, pero tampoco disfruta destruyendo a sus personajes. En la temporada de premios, la película también encontró un lugar importante. Laura Dern ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel como Nora Fanshawe, y la Academia registró además a Marriage Story entre las nominadas en categorías clave como guión original. En los Golden Globes, la película apareció en categorías principales como drama, actuación, guión y música, con Laura Dern ganando como actriz de reparto. Pero más allá de premios, lo que convirtió a Marriage Story en una película duradera fue la conversación que abrió. Porque la película llegó en un momento donde muchas historias de pareja suelen explicarse con etiquetas rápidas. Alguien es tóxico, alguien es víctima, alguien manipuló, alguien escapó, alguien arruinó todo. Y aunque esas palabras pueden ser necesarias en algunos casos, Marriage Story se mueve en un terreno más difícil. Nos pide mirar una relación donde hay daño real, pero no una explicación única. Hay egoísmo, pero también amor. Hay negligencia, pero también cuidado. Hay estrategias crueles, pero también miedo. Hay libertad, pero también pérdida. Nicole no es simplemente la mujer que abandona. Charlie no es simplemente el hombre que controla. Nora no es simplemente la abogada mala. Henry no es simplemente el niño usado como símbolo. Cada personaje tiene una función humana dentro de una estructura que los presiona. Por eso la película envejece bien, porque no depende de una sorpresa argumental. Depende de una verdad emocional que sigue siendo reconocible. Cada vez que alguien vuelve a verla, puede cambiar de perspectiva. Una persona puede verla primero desde Nicole y sentir la necesidad de recuperar su voz. Otra puede verla desde Charlie y sentir el terror de perder la vida que creía segura. Otra puede verla desde Henry y sentir el cansancio de los hijos que absorben conflictos adultos sin tener poder para resolverlos. Esa capacidad de cambiar según quien mira es una señal de escritura fuerte. Noah Baumbach construye la película con una sensibilidad que evita el juicio fácil. Su guión entiende que las personas no suelen contar su propia historia como villanos. Nicole cuenta su matrimonio como una desaparición lenta. Charlie lo cuenta como una vida construida con amor y trabajo que de pronto se vuelve contra él. Los abogados cuentan versiones útiles. Henry vive las consecuencias, y el espectador queda en medio, no para decidir un ganador, sino para entender cuánto se pierde cuando una familia debe convertirse en argumento. Ese es el centro final de Marriage Story, la narración. Cada personaje intenta narrar lo ocurrido. Nicole necesita explicar por qué se fue. Charlie necesita explicar por qué se siente traicionado. Nora necesita construir una versión que proteja a su clienta. Jay necesita construir una versión que proteja a Charlie. Bert intenta humanizar el proceso, pero incluso él participa en la misma necesidad de ordenar la vida en palabras legales. Y la película misma, al llamarse Marriage Story, nos recuerda que un matrimonio nunca tiene una sola historia, tiene dos. A veces más. Tiene la historia que una persona vivió, la historia que la otra recuerda, la historia que los hijos heredarán, la historia que los amigos escucharon, la historia que los abogados escribieron y la historia que queda en los gestos después de que todo termina. La grandeza de la película está en que no intenta resolver esa multiplicidad, la acepta. El matrimonio de Charlie y Nicole fue hermoso en algunos momentos y destructivo en otros. Fue una colaboración artística y también un espacio donde Nicole se sintió absorbida. Fue una familia real y también una estructura desigual. Fue amor y fue fracaso. Ninguna de esas frases cancela la otra. Por eso el final no necesita una gran lección. La carta, el cordón del zapato, la salida con Henry y la calma imperfecta dicen más que cualquier discurso. Charlie y Nicole no vuelven, no ganan de manera limpia, no reciben una justicia perfecta, pero encuentran algo que quizá es más difícil, una forma de no convertir todo el amor pasado en odio permanente.
La película deja claro que seguir adelante no significa borrar. Nicole seguirá llevando parte de Charlie en su historia. Charlie seguirá llevando parte de Nicole en la suya. Henry crecerá con una familia reorganizada, no destruida por completo, pero tampoco intacta. Y el espectador entiende que la vida después del divorcio no es un regreso al punto cero. Es una nueva estructura construida con piezas dañadas. Ese mensaje es adulto porque no promete pureza. En muchas historias la separación se presenta como liberación total o como derrota total. Marriage Story entiende que puede ser ambas cosas a la vez. Para Nicole, separarse de Charlie es recuperar espacio, voz y futuro. Para Charlie, separarse de Nicole es perder una forma de casa, de paternidad diaria y de identidad. Para Henry es crecer entre dos mundos. Para todos es un aprendizaje doloroso sobre los límites del amor. La película también deja una reflexión fuerte sobre el arte y la vida. Charlie puede dirigir teatro, pero no puede dirigir su divorcio. Nicole puede actuar, pero no quiere seguir interpretando un papel escrito por otro. Ambos son artistas y sin embargo fallan en la escena más importante: escucharse antes de que el conflicto ya esté demasiado avanzado. Baumbach usa ese mundo creativo no como decoración, sino como ironía emocional. Personas entrenadas para comprender personajes, textos y emociones también pueden ser ciegas dentro de su propia intimidad. Eso hace que Marriage Story no sea solo una película sobre divorcio, es una película sobre la diferencia entre entender una emoción como idea y responder a ella cuando aparece en la persona que amas. Charlie entiende el drama en escena, pero no entiende a tiempo la frustración de Nicole. Nicole entiende el talento de Charlie, pero ya no puede seguir sacrificándose para sostenerlo. Ambos entienden partes de la verdad, pero las entienden tarde, y el tiempo es crucial. Muchas tragedias íntimas no ocurren porque nadie amó, ocurren porque alguien habló tarde. Alguien escuchó tarde, alguien pidió perdón tarde, alguien defendió su dolor cuando el otro ya había empezado a irse. Marriage Story vive en ese retraso, en esa diferencia entre el momento en que Nicole dejó de creer en el matrimonio y el momento en que Charlie entendió que realmente lo estaba perdiendo. Ese desfase es lo que vuelve la película tan dolorosa. Al final lo que queda no es una respuesta simple sobre quién tuvo razón. Lo que queda es una sensación más profunda. La familia no siempre sobrevive como forma, pero puede sobrevivir como responsabilidad. El amor no siempre salva a una pareja, pero puede dejar una obligación de cuidado. La memoria no siempre cura, pero puede impedir que el resentimiento escriba toda la historia. Por eso Marriage Story sigue funcionando años después de su estreno, porque habla de algo que muchas personas conocen. Incluso si nunca han pasado por un divorcio, la experiencia de amar a alguien y aún así no poder vivir dentro de la misma verdad. La experiencia de recordar lo bueno sin poder volver. La experiencia de descubrir que una relación puede terminar y aún así seguir siendo una de las historias más importantes de una vida. La película no pide que odiemos a Charlie, no pide que idealicemos a Nicole, no pide que celebremos a los abogados ni que ignoremos el daño que causan. Pide algo más difícil, mirar de frente la complejidad. Y quizá por eso su última emoción no es desesperación. Es duelo tranquilo, imperfecto, lleno de restos de ternura. Charlie y Nicole pierden el matrimonio, pero no pierden toda su humanidad. Henry pierde una casa única, pero no pierde a sus padres. La historia pierde la fantasía de permanencia, pero conserva la memoria de que alguna vez hubo amor verdadero. Y esa memoria, aunque no pueda salvar la relación, sí puede salvar la forma en que el pasado será recordado. Ese es el golpe final de Marriage Story. No nos muestra que el amor siempre gana. Nos muestra que a veces el amor pierde su forma original y aún así deja una última tarea: cuidar lo que queda, soltar lo que ya no puede sostenerse y aceptar que algunas despedidas no terminan con una puerta cerrada, sino con un gesto pequeño, una carta leída en voz baja y un cordón de zapato atado antes de decir adiós. Después del final, Marriage Story deja una sensación extraña. Parece que la película terminó, pero la vida de Charlie, Nicole y Henry apenas está empezando en su nueva forma. Ese es uno de sus efectos más fuertes. No cierra la historia como si todo quedara resuelto. Cierra justo en el momento en que los personajes han dejado de pelear con la misma intensidad, pero todavía tienen que vivir con las consecuencias de todo lo que dijeron, hicieron y perdieron. Y esa decisión vuelve el final más real, porque en una separación familiar, el último documento firmado no es el final emocional, es apenas el comienzo de otra rutina. Charlie tendrá que aprender a ser padre dentro de una estructura que no eligió. Tendrá que medir el amor en visitas, vuelos, horarios, llamadas y momentos que quizá parezcan demasiado cortos. Tendrá que aceptar que Henry crecerá en una ciudad donde Nicole tiene más raíces, más apoyo y más control de su día a día. Y aunque eso duela, también tendrá que reconocer que su dolor no puede convertirse eternamente en castigo para Nicole. Ese aprendizaje es difícil porque Charlie no solo perdió una relación, perdió una idea de sí mismo. Durante años se vio como el centro de una familia creativa, como director de una compañía, como esposo de una actriz que formaba parte de su mundo, como padre dentro de una casa organizada alrededor de Nueva York. El divorcio rompe esa imagen.
lo obliga a verse desde fuera, lo obliga a aceptar que quizás su talento para dirigir escenas no lo convirtió automáticamente en alguien capaz de escuchar a la persona que vivía a su lado. Nicole también queda con una tarea complicada. Recuperó espacio, sí. Recuperó una voz más clara. Logró que Los Ángeles no fuera tratado como una simple pausa en la vida de Charlie. Pero ahora debe vivir con la parte incómoda de su victoria. Para liberarse, tuvo que permitir que el conflicto se endureciera. Tuvo que ver cómo Charlie era reducido a sus peores rasgos. Tuvo que aceptar que defenderse podía herir a alguien que no era solamente su enemigo, sino también el padre de su hijo y una persona que alguna vez amó profundamente. La película nunca dice que Nicole deba arrepentirse. No sería justo. Su necesidad de salir era real. Su sensación de haber sido absorbida era real. Pero Marriage Story entiende que incluso las decisiones correctas pueden dejar duelo. La libertad no siempre llega con música triunfal. A veces llega con cansancio, culpa, silencio y una casa nueva donde todavía se sienten ecos de la vieja. Henry, por su parte, es quien cargará la transformación más larga. Él no entenderá todo de inmediato. No sabrá explicar la diferencia entre jurisdicción, custodia, estrategia legal o resentimiento adulto. Pero entenderá otras cosas, que papá vive de una manera y mamá de otra, que las despedidas tienen horarios, que a veces un adulto sonríe mientras está triste, que hay objetos que viajan de una casa a otra como pequeñas pruebas de continuidad. En ese sentido, Henry representa el futuro de la película. Charlie y Nicole discuten sobre el pasado, pero Henry vivirá las consecuencias en el tiempo. Para él, la historia del matrimonio de sus padres no será exactamente la historia de Charlie ni exactamente la historia de Nicole. Será una tercera versión hecha de recuerdos fragmentados, explicaciones incompletas y gestos que quizá entienda muchos años después. Por eso la carta es tan importante, no solo para Charlie, también para Henry. Esa carta conserva una memoria amable antes de que el divorcio reescriba todo en términos de daño. Cuando Henry escucha esas palabras, aunque no comprenda toda la profundidad, recibe una prueba silenciosa de que su familia nació de algo más que conflicto. Sus padres no son únicamente dos personas que se separaron, fueron dos personas que se admiraron, se eligieron, se cuidaron y después no supieron sostener esa vida sin lastimarse. Esa diferencia importa porque los hijos de una separación muchas veces heredan versiones simplificadas, heredan frases sueltas, heredan acusaciones, heredan silencios. Marriage Story parece decir que una de las responsabilidades más difíciles de los padres separados es no dejar que el resentimiento sea el único narrador del pasado. Y ahí está una de las enseñanzas más discretas de la película. No todo amor que termina debe convertirse en mentira. Charlie y Nicole no fracasaron porque nunca hubo amor. Fracasaron porque el amor no corrigió sus desigualdades, no resolvió sus ambiciones distintas, no impidió la infidelidad, no evitó que una persona se sintiera invisible y la otra se sintiera traicionada. Pero si el amor no bastó para mantenerlos juntos, todavía puede servir para algo más pequeño, impedir que se destruyan por completo. Esa es la belleza amarga del último gesto de Nicole atando el cordón de Charlie. Es un gesto que no pide explicación porque no pertenece al lenguaje de los abogados. No es argumento, no es prueba, no es estrategia, es memoria física. Es el cuerpo recordando una forma de cuidado que el matrimonio perdió, pero que la separación no consiguió borrar del todo. Y esa clase de gesto es lo que hace que Marriage Story sea tan poderosa. Las escenas grandes duelen, pero los detalles pequeños permanecen. La carta, el cordón, los viajes, las habitaciones temporales, la incomodidad de Charlie en Los Ángeles, la manera en que Nicole empieza a ocupar más espacio, la voz de Nora que suena protectora y peligrosa al mismo tiempo, la torpeza de los familiares intentando ayudar, la sensación de que todo el mundo habla de Henry mientras Henry solo quiere vivir con menos tensión. La película no necesita un villano porque su verdadero antagonista es más difícil de derrotar. La incapacidad humana de ver el dolor del otro antes de que ese dolor se convierta en decisión. Charlie no ve a Nicole a tiempo. Nicole no logra hacer que Charlie entienda sin tener que salir. Los abogados no ven personas completas, sino posiciones. El sistema no ve una familia, sino un caso. Y cuando todos empiezan a ver solo una parte, la relación completa se vuelve imposible de salvar. Pero la película tampoco cae en el pesimismo total, porque al final todavía hay cuidado, todavía hay una posibilidad de convivencia, todavía hay una forma de familia, aunque esté partida, eso no es poco. En una historia donde las palabras fueron usadas como armas, cualquier gesto sin ataque se vuelve significativo. La herida final de Marriage Story está en aceptar que algunas personas pueden ser importantes para siempre sin poder quedarse en nuestra vida de la misma manera. Charlie seguirá siendo parte de Nicole porque ayudó a formar años decisivos de su identidad. Nicole seguirá siendo parte de Charlie porque fue musa, compañera, actriz, esposa, madre de su hijo y espejo de sus errores. Henry será el vínculo vivo entre ellos, la prueba de que una relación puede terminar y aún así seguir produciendo responsabilidades diarias. Esa es la madurez que la película pide al espectador. No mirar solo quién sufrió más,
No mirar solo quién tenía razón en la discusión. Mirar el sistema completo de daños, afectos y consecuencias. Mirar cómo una pareja puede pasar de la intimidad a la estrategia. Mirar cómo una familia puede romperse sin desaparecer del todo. Mirar cómo el amor, cuando pierde su forma romántica, puede convertirse en una obligación ética. No borrar, no deformar, no usar al hijo como campo de batalla, no confundir la propia herida con la verdad absoluta. Por eso, cuando la película termina, queda una pregunta silenciosa. ¿Qué historia contarán Charlie y Nicole sobre todo esto dentro de 10 años? Quizá Charlie contará que aprendió tarde a soltar el control. Quizá Nicole contará que necesitó irse para encontrarse. Quizá Henry contará una versión más simple, hecha de 2 casas, 2 padres, una carta y una sensación extraña de amor dividido. Ninguna versión será completa por sí sola, pero juntas formarán la verdadera historia del matrimonio. No una historia limpia, no una historia fácil. Una historia humana donde el amor existió, el daño existió, la separación fue necesaria y el cuidado todavía quedó como una última forma de respeto. Y tal vez por eso Marriage Story no se olvida rápido. Porque no nos habla solo de 2 personas que se divorciaron. Nos habla de todas las veces que una relación termina y aún así sigue viviendo dentro de quienes tuvieron que despedirse.